Estamos, hermanos, en un tiempo donde los ideales que rigen la sociedad hoy en día nos están llevando o nos impulsan a centrarnos en nosotros mismos. Si usted lo piensa, esta cultura que está muy enfocado en cada uno de nosotros, es decir, es bien centrada en el hombre, pero de una manera ni siquiera colectiva, sino de forma individual. Y se expresa de muchas formas. Por ejemplo, ya ha escuchado usted frases como, es que tú no vas a poder amar a tu pareja o amar a alguien si no te amas a ti mismo primero. O frases como, lo más importante es que hagas lo que te hace sentir bien. Debes sentirte bien en una relación para poder hacer sentir bien a otro. Busca tu plenitud y despójate de todo aquello que te impida ser pleno en esta vida. Y de hecho, esas mismas ideas son las que están, por ejemplo, en cosas tan difíciles, terribles, como es el tema, por ejemplo, del aborto. ¿Cuál es uno de los argumentos? Un falso argumento. Es mi cuerpo, es mi decisión. Entonces, si se dan cuenta, y podríamos seguir con una lista, ¿verdad? Y si lo piensa por un momento, nos podemos dar cuenta fácilmente cómo hoy en día las personas están centrados en ellos mismos. Y esto, de alguna manera, ha influenciado a la iglesia. De alguna manera, nuestro día a día, los ideales culturales y lo que vivimos nos están afectando. Al punto que nos centramos en nosotros mismos en aspectos donde no cabe el centrarnos en nosotros mismos. Y voy a darle algún ejemplo, el tema de la adoración a Dios. ¿Por qué cantamos, hermanos? Cuando nos congregamos. Para adorar, ¿verdad? ¿Pero qué es la adoración? Dicho de una forma sencilla, adorar es reconocer la grandeza de Dios. Es decir, fíjese, síganme en esta idea. Si cantamos congregacionalmente para adorar a Dios, significa que estamos cantando para reconocer la grandeza de Dios. ¿Sí? ¿A quién le cantamos entonces? ¿Para quién es la alabanza entonces? Cabría decir, ay, hoy no me gustó la alabanza. Lo lamento, pero no podemos hacer nada porque no es para ti. ¿A quién le tiene que gustar la alabanza, hermanos? A Dios, porque es para Él. Y gracias al Señor que las razones por las que a Él le gusta la alabanza no son cosas... Es decir, no necesitamos tener una sinfónica para que a Dios sea agradable. No necesitamos todos nosotros ser tenores, ¿verdad? Para que nuestra alabanza le agrade al Señor, porque Él ve nuestro corazón. O la confusión de no, es que aquí no hay avivamiento porque yo en el culto no siento nada. Yo no siento ningún escalofrío. Es que, una vez más, o no salgo motivado, la predicación de hoy no me gustó porque el pastor nos regañó, yo vengo aquí para que me animen, no para que me estén regañando. Hermano, yo no lo regaño, yo vengo aquí a exponer la palabra fielmente. A veces la palabra nos regaña, ¿verdad? Pero no soy yo. Bueno, a veces yo exagero un poco, es cierto. Y así podríamos pensar en varias cosas. O saben algo muy sutil. La vida de oración es algo personal. Y eso es cierto. Pero no es cierto si yo lo veo como el único aspecto de la oración, mi vida personal. Es decir, usted ha escuchado frases de creyentes decir, es que es mi relación con Dios. Es que yo tengo una relación con Dios. Y algunos lo utilizan para no congregarse. Yo conozco algunas personas que se denominan creyentes, cristianos, pero no se congregan en ninguna iglesia. Y cuando usted les pregunta, ¿por qué? Es que no, yo tengo una relación personal con Jesús. Es decir, que algunos creyentes piensan que su vida de adoración no es necesario ser parte del cuerpo de Cristo para poder vivir una vida de adoración.
Cuando la Biblia nos enseña que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes en el mundo formamos la iglesia, amén. Lo que los teólogos llaman la iglesia invisible. Pero para formar yo parte de la iglesia invisible, que es la iglesia universal, tengo que hacerlo a través de la iglesia visible. ¿Y cuál es la iglesia visible? Ve a su alrededor. Somos nosotros. Por eso Dios nos une a una congregación local para poder ser parte del cuerpo. Hemos aprendido en esta serie, hermanos, el valor que tiene cada uno de nosotros en nuestra congregación. Hemos estado aprendiendo cómo somos valiosos los unos a los otros, cómo Dios usa los dones que nos ha dado cada uno de nosotros para la edificación mutua. Hemos estado aprendiendo cómo Dios nos llama a vivir el amor de la misma manera en que Jesús nos ha amado para con los demás. Hemos estado aprendiendo cómo es importante nuestra relación los unos a los otros para poder glorificar a Dios. Y eso nos hace ver, hermanos, la importancia que tiene el vivir comunitariamente. La trascendencia que tiene en nosotros el vivir corporativamente. Y quiero aclarar, ¿verdad? Cuando hablamos de comunitariamente nos referimos a la comunidad que debe de haber en un pueblo. Cuando usted escuche o lea en un libro cristiano, la adoración comunitaria tiene que ver con comunidad, con un pueblo, que somos parte de un pueblo. Y cuando usted escucha corporativamente, no se imagine las grandes corporaciones transnacionales, ¿verdad? Ese término corporativo viene de cuerpo. De igual manera, de ahí viene miembro. Yo soy miembro de una iglesia. ¿De dónde viene ese concepto? Que un cuerpo tiene miembros. ¿Cómo yo soy parte del cuerpo? A través de ser miembro en una iglesia local. Entonces, yo deseo, hermanos, que en esta mañana Dios, por medio de su palabra, renueve nuestra mente y nos ayude a reconocer que la adoración tiene que ver con nuestra santidad, es cierto, pero es indispensable una vida de adoración en el contexto de una vida comunitaria, es decir, para yo tener una vida de adoración a Dios, necesito ser parte del cuerpo de Cristo. El propósito de Dios de conformar su pueblo como una casa de adoración implica que Dios en su voluntad quiso que le adoráramos no solamente de forma individual, sino que le adoráramos como un cuerpo, corporativamente. El título del sermón en esta mañana es Nuestra adoración aceptable a Dios. Y deseo que seamos convencidos en esta mañana que maduremos por la palabra para presentar adoración comunitaria aceptable a Dios en Cristo. Es decir, que el conocimiento de la palabra nos lleve a madurar de tal manera que presentemos una adoración comunitaria aceptable a Dios en Cristo. Y quiero comenzar en el primer punto en esta mañana. Y es que la Biblia nos manda a desechar pecados que nos impiden amar entrañablemente a nuestros hermanos. Hemos estado aprendiendo mucho en relación a esto y vamos a estar meditando en esta mañana en un texto que es la primera carta de Pedro, y vamos a estar en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Pero antes de que busque ese texto, quiero que vayamos un poco y recordemos el contexto. Estuve tentado a incluir el contexto en esta mañana, pero en realidad ese texto ya fue predicado en la serie. Entonces quiero nada más recordar. Ya hubo una predicación de Primera de Pedro, capítulo 1, y esa predicación incluía el versículo 22 y 23, que es un versículo indispensable para un entendimiento correcto del texto en esta mañana. Sígame en la lectura. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo,
no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y aquí quiero que nos enfoquemos en algo muy importante, y es que nuestras almas han sido purificadas. Si tú eres un hijo de Dios, tu alma ha sido purificada. Y la forma en que tu alma ha sido purificada es a través de la verdad al obedecerla. Es decir, cada vez que nosotros obedecemos a la verdad, nuestra alma sigue purificándose. Ya ha sido purificada, pero continúa purificándose obviamente a través de la obediencia a la verdad. Sabemos que la verdad en este sentido está hablando de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan de las palabras de Jesús? En la oración al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nos ha purificado de tal manera, hermanos, que por esa purificación podemos amar de forma sincera. Lo que nos capacita para amar es que tenemos un corazón puro. Nuestras almas han sido purificadas para un amor sincero de hermanos. Es decir, nos vamos a amar sinceramente como un efecto de que nuestras almas han sido purificadas por la palabra de Dios. Nuestro corazón ha sido purificado. Y la forma en que ha sido purificado es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es importante no solamente escuchar la palabra de Dios. Es importante no solamente meditar en ella, sino es importante guardarla. Guardar la palabra de Dios implica obedecer la palabra de Dios. Es decir, para mí ese término guardar la palabra de Dios demuestra el valor que tiene la palabra de Dios, pero también demuestra que yo estoy poniéndola por obra. Pero ¿por qué la Biblia nos enseña que tenemos un corazón puro? Y si se dan cuenta, lo relaciona en el versículo 23 y sigue diciendo, pues habéis nacido de nuevo. Y ese es un elemento indispensable en el entendimiento de lo que nos está diciendo el texto. Una persona que no ha nacido de nuevo va a batallar y no va a poder amar sinceramente. Porque su corazón no ha sido purificado. Es necesario que nazca de nuevo. Y la razón del énfasis de nuestro nuevo nacimiento es que entendamos que nuestro nuevo nacimiento no es de una simiente corruptible. Nuestro primer nacimiento implica corrupción en nosotros. Todos nosotros nacemos con maldad en nosotros. Pero cuando nacemos de nuevo, ese nuevo nacimiento es de una simiente incorruptible. Es una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios que nos regenera y que ahora su Santo Espíritu viene a morar en nosotros. Por medio de la palabra de Dios hemos nacido de nuevo. Todos los que hemos nacido de nuevo era necesaria la intervención de lo que se conoce como los dos agentes de la salvación, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que la fe viene ¿de dónde? De oír la palabra de Dios. La Biblia se refiere al Evangelio como el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, el nuevo nacimiento requiere la palabra de Dios. Si se dan cuenta entonces, en este texto nos está diciendo que así como nacimos de nuevo y muestra la importancia de la palabra para el nuevo nacimiento, de igual manera la palabra nos sigue santificando, purificando nuestros corazones para que podamos amar de forma sincera los unos a los otros. Y esto está totalmente vinculado con nuestro texto. Porque ahora sí, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Si usted lo tiene ahí, pues solo es que mueva su hoja probablemente o se mueva en su teléfono un poco más. Y quiero que nos enfoquemos en el versículo 1. ¿Cómo comienza el versículo 1? Por tanto, es decir, está relacionado con lo que acabo de explicar. Por eso me tomé un tiempo para explicarlo, aunque ya en esta serie se predicó de ese texto. Pero obviamente quizás algunos de ustedes no estuvieron o probablemente no lo recordemos, por eso era importante para mí recordarlo. Por tanto, hermanos, porque tenemos una nueva naturaleza en nosotros, hemos nacido de nuevo, tenemos un corazón purificado
y que nos permite amar. Por tanto, desechemos toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Es decir, el hecho que ahora tengo una nueva naturaleza me permite, por lo tanto, desechar estos pecados. ¿Qué tendrán en común estos pecados, hermanos? ¿No es una lista exhaustiva? Aquí como no dice mentir, entonces puedo mentir. No, hermano, no es que esta no es una lista exhaustiva, sino es una lista que tiene un propósito. ¿Qué tienen en común estos pecados? Pero me afectan a mí, al prójimo. Desechemos todos estos pecados que nos afectan para mostrarnos un amor sincero. ¿Ustedes creen que te amará sinceramente alguien que te engaña? ¿Te amará sinceramente alguien que vive hipocresía? No. O que te pasa envidiando en lugar de alegrarse. Cuando una persona te ama y tú tienes una buena noticia, te ha pasado algo, lo que va a pasar es que se va a alegrar contigo. No le va a generar envidia. Entonces quiero que veamos cómo debemos de abstenernos. ¿Saben que esa palabra desechar es detenerse a uno mismo en un estado? Es decir, lo que nos está diciendo es que porque tenemos una nueva naturaleza, podemos detenernos para ser maliciosos, para engañar, para mostrar hipocresía. Porque todos nosotros en nuestra naturaleza caída tendemos a esto. Lo que la Biblia llama los frutos de la carne. La malicia es pervertir, es acciones, pensamientos malvados. Y saben que esa palabra engaño es ser sagaz para engañar, no simplemente es un engaño, es alguien que es pilas, pero lastimosamente para engañar. La hipocresía es la falta de sinceridad, que se refleja inclusive en mostrar cualidades que no son ciertas. La envidia es sentir resentimiento o rencor ante el éxito o las posesiones de alguien. La difamación es palabras que dañan la reputación de alguien. De todas esas cosas tenemos que abstenernos y desechar estos pecados. ¿Por qué? Porque hemos nacido de una nueva simiente que es incorruptible. Porque ahora nuestros corazones han sido purificados y podemos amar sinceramente. Por lo tanto, tenemos que desechar estos pecados. El entendimiento de la palabra de Dios nos madura para poder vivir de esta forma, hermanos. Primero trata el aspecto de la naturaleza. Nuestro comportamiento se relaciona con nuestra naturaleza. Le he puesto varios ejemplos, ¿verdad? Usted puede pedirle a un pez que vuele, que se esfuerce por volar. Puede tildar de poco inteligente a un pescado por no volar. ¿Por qué no puede volar? Porque es un aspecto de naturaleza. Puede pedirle a un águila que soporte estar 30 minutos bajo el agua. Es un tema de naturaleza. Por eso comienza con la naturaleza, porque la nueva naturaleza, la regeneración, sí nos permite amar. Es decir, no podemos decir, no, es que yo no puedo. Si tú eres hijo de Dios, claro que puedes. Y debes, no solo puedes, debes hacerlo. La pregunta es ¿cómo? Y ese es mi segundo punto. Crezcamos en madurez por medio de la palabra de Dios. El texto nos enseña esto. Y quiero comenzar preguntándote este segundo punto. ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cómo percibimos cada uno de nosotros la palabra de Dios? Tómate un tiempo para contestarte a ti mismo. Miren, pero no den una respuesta de concurso. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Que usted busca contestar correctamente porque quiere ganar un premio. Aquí no es contestar correctamente, aquí es contestar sinceramente. ¿Cuál es nuestra actitud? Respondámonos a nosotros mismos con sinceridad. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Porque tiene todo que ver con lo que estamos meditando en esta mañana.
Versículo 2, 1 de Pedro capítulo 2, leímos el 1, ahora vamos a leer el 2 y el 3. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Vamos a darnos cuenta cómo Pedro ocupa dos analogías en el texto que estamos meditando, y esta es la primera de ellas. Analogías de algo físico, natural, para que podamos entender algo espiritual. Esta analogía trata de explicarnos verdades. Y aquí encontramos la primera analogía. Todos los que somos papás podemos tener la memoria de nuestros hijos siendo bebés. Y si usted no tiene hijos, pues seguramente alguna vez ha visto a un bebé. Pero la imagen es de un niño recién nacido, porque es una gran diferencia en el ejemplo. ¿Qué come un niño recién nacido? ¿Cuál es su menú? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Leche, leche, leche y más leche. No hay otro menú, ¿verdad? Solo eso comen. Su alimento literal es solo la leche. Y algo importante es que aquí está hablando no en el sentido de madurez. Fíjense, no nos vamos a confundir porque a veces la palabra de Dios habla de la leche cuando quiere hacernos ver que podemos ser niños inmaduros en la fe. Aquí no es en ese sentido. Aquí está haciendo el sentido de el bebé con su alimento. Quiere que nos enfoquemos en el alimento. El bebé solo come leche, ¿verdad? Y ya está haciendo la analogía. En este ejemplo, ¿qué es la leche? Para nosotros, la palabra de Dios, debemos de desear como los niños recién nacidos desean la leche. ¿Cada cuánto come un recién nacido? Cada 2 horas. Por eso son los desvelos más duros las primeras semanas, ¿verdad? Cada 2 horas. No hay tregua para la mamá y el papá que ayuda, porque hay algunos papás que no ayudan, pero no hay tregua, ¿verdad? No hay dónde apagar al bebé. Y si usted ve una mamá que tiene pocos días de que ha nacido su bebé, normalmente tienen ojeras, porque cada 2 horas comen. Él mismo no sabe que por su alimento va a crecer, pero es así, su vida depende de su alimento. Su crecimiento depende de su alimento. Y esto entonces lo podemos ver, cuál debe de ser nuestra actitud frente a la palabra. Debemos desear la palabra como un niño recién nacido desea la leche. Come constantemente, se alimenta de ella. Los bebés no se aburren de tomar leche. La piden constantemente, la desean. ¿Y cómo expresan un niño que tiene hambre? ¿Cuál es la única, cómo se expresa? ¿Qué hace? Llora. Y la única forma de callar ese llanto, ¿qué es? Dándole su comida, su pachita, su leche. Eso es lo que es la analogía. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra? ¿Deseamos la palabra de Dios como un recién nacido desea la leche? ¿Comemos de la palabra frecuentemente? Estamos creciendo y es hermoso ver a los bebés, ¿verdad? Chapuditos, gorditos, que se le hacen los rollitos en los brazos, en las piernas. Hermanos, nuestro crecimiento, para nuestro crecimiento es indispensable la palabra de Dios. Tu crecimiento proviene no de los años que tienes de congregarte. Tu crecimiento, tu madurez dependerá de qué tanto tú te alimentas constante y frecuentemente de la palabra de Dios. No de escritos cristianos. Porque es triste cuando como creyentes leemos más libros cristianos que la palabra de Dios. No de escuchar predicaciones, está bien que escuches predicaciones, pero tu crecimiento vendrá de la lectura de la palabra día a día. Y el resultado es para madurar, pero no olvidemos lo que viene diciendo. ¿A quiénes les está hablando Pedro? Aquellos
que han nacido de una simiente no corruptible, ¿verdad? Alguien que no ha nacido de Dios no va a desear la palabra de Dios como un bebé, como un niño recién nacido anhela la leche. Es más, va a ser indiferente ante ella. La va a ver como algo tedioso, no, quizás ni siquiera la va a comprender. Pero a los que somos hijos de Dios, hermanos, nuestra actitud debe de ser así. Si se dan cuenta, es un imperativo. ¿Cuál es el imperativo con el que comienza el versículo 2? Desead. No dice, espera a que tengas deseos. Pero si yo soy consciente de la importancia de la palabra, en esos momentos de lucha, ¿qué tenemos que hacer? No, como no es sincero, yo no lo voy a hacer. No, mejor pongámonos a orar. Reconozcamos nuestra debilidad. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios no va a contestar esa oración? Claro que lo va a hacer. Por lo tanto, no tenemos excusa. El resultado de nuestro crecimiento espiritual está vinculado con la palabra de Dios, pero solamente aquellos que han gustado de la bondad de Dios. Esa palabra gustado es disfrutar. ¿Qué dice el final del versículo 3? Es una condicional. Si habéis probado, esa palabra probado es la misma palabra de gustado, es cuando usted come algo no porque tiene hambre, sino porque lo quiere probar. Yo cada vez que quiero un postre, yo quiero probarlo. Tenga hambre o no tenga hambre. Quiero probarlo, quiero degustarlo, quiero saber cómo sabe, porque me encantan los postres. Si hemos probado la benignidad del Señor, la bondad del Señor, hermanos, obviamente vamos a poder hacerlo. Y esa frase, saben que está haciendo referencia al Salmo 34:8, que dice, probad y ved que el Señor es bueno. Pero aquí lo está aplicando a la palabra de Dios y a Cristo. Porque la benignidad del Señor fue palpable para nosotros en Cristo Jesús. Él ha mostrado su bondad para con nosotros. Recuerde, está hablándole a aquellos que han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Y esto es a través de la fe en Cristo Jesús, la única forma en que una persona puede palpar las bondades de Dios, degustarlas, disfrutar el sabor de las bondades de Dios. Es a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios es el testimonio de Jesús. El Evangelio es Cristo mismo y su obra. Solo por medio de Cristo tendrás esa nueva naturaleza que te permite amar sinceramente a los demás, pero también te permite desear la palabra de Dios como un niño recién nacido desea la leche. La bondad del Señor se expresa en nuestra salvación, pero también en nuestra regeneración, en esa capacidad que tenemos ahora de vivir para Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque el poder de Dios obra en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y en tercer lugar, hermanos, y esto tiene que ver mucho con lo que hemos estado meditando, porque tenemos una nueva naturaleza, podemos amar a nuestros hermanos y podemos desechar estos pecados que generan división entre nosotros. Pero para eso, tú quieres desechar pecados en tu vida, tú tienes que crecer en la madurez en la palabra. Y para crecer en la madurez en la palabra, nuestra actitud frente a la palabra de Dios es como la de un bebé, como un niño recién nacido, desea la leche. ¿Por qué nos dice todo esto? Porque nuestra vida comunitaria, fíjense, ¿de qué está hablando el contexto? ¿De cosas individuales o de la relación los unos con los otros? Y después de hablar de la relación de los unos con los otros y cómo debemos de expresarla como una evidencia del nuevo nacimiento, va a comenzar a hablar de adoración.
Porque hemos sido escogidos, hermanos, todos nosotros, para presentar comunitariamente adoración agradable a Dios en Cristo. Les dije que Pedro, ocupaba dos analogías, ¿verdad? Vamos a ver una segunda analogía aquí, pero esta segunda analogía nos hace pensar en la importancia de la vida comunitaria. Piénselo, de verdad. Su salvación tiene relación con la vida comunitaria. Nuestra vida en Cristo, los propósitos, la misión. ¿Acaso Dios no nos salvó para hacer un pueblo? ¿Una familia? Nos dio vida en Cristo para que seamos parte de su cuerpo. Fuimos creados para su gloria y muchas de las formas en que podemos glorificar a Dios tienen que ver con la vida comunitaria. El cumplimiento de la misión, ¿para qué es? ¿Para qué Dios nos manda? Cristo nos manda a ir y a ser discípulos. ¿Acaso no es para que el pueblo crezca? ¿Su pueblo? ¿Aquellos a quienes a Él ha escogido? Por lo tanto, hermanos, la adoración también no solamente es individual, es comunitaria. Y esta segunda analogía nos hace entender esto. La primera analogía tiene que ver con nuestra actitud de la palabra y la importancia en nuestra vida porque nos hace crecer y madurar. Pero esta segunda tiene que ver con nuestra vida de adoración comunitaria, es decir, nuestra madurez individual nos va a llevar a fortalecer nuestra vida comunitaria y nuestra vida comunitaria va a expresar adoración a Dios. Acompáñenme y leamos, sigamos leyendo 1 Pedro 2, solo que ahora el versículo 4 y 5. Y viniendo a Él, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es Él? Cristo. Como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. ¿Jesús fue desechado? Va a hacer un uso de una analogía aquí, y la analogía tiene que ver con la construcción. Va a tomar de ejemplo la construcción para que comprendamos lo que una verdad muy importante. Versículo 5, también vosotros, como piedras vivas, sed, ¿qué dice? Edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primero nos hace pensar en Jesús como esa piedra angular. Y si usted sigue leyendo, de hecho está citando a Isaías, donde habla de Jesús como una piedra angular. La piedra angular era la piedra más importante, porque era la que contenía la construcción, se ponía en las esquinas o en los puentes. Usted ha visto puentes de arcos antiguos. Si usted se fija en fotos reales de puentes muy antiguos, en el centro del puente hay una piedra que tiene esta forma. Si usted quita esa piedra, el puente se cae. Jesús es la piedra angular. En el contexto de la construcción, Jesús es la piedra más importante, que si la quitamos se cae toda la construcción. Es el fundamento. Pero esta piedra angular fue desechada por los de este mundo. Fue desechada por los religiosos, fue desechado por los griegos, fue desechado por muchos. Pero para Dios es una piedra especial. Es una piedra escogida y preciosa delante de Dios. Pero fíjense qué hermoso es saber que este vocabulario nos hace pensar en un templo. ¿Y cuál es el propósito del templo? En el templo permanecía la presencia de Dios. El templo era el lugar de reunión entre Dios y su pueblo. El templo era el lugar donde se ofrecían sacrificios de adoración a Dios y sacrificios de expiación por el pecado. Pero ahora, siendo Cristo la piedra angular, la más importante, la que sostiene la construcción, mire lo que dice en relación a nosotros. También, vosotros,
¿Qué somos? Piedras. No somos la piedra angular, hermano, no nos confundamos. Pero somos piedras. Piedras vivas. ¿Saben que cuando construían en ese tiempo, no habían fábricas de ladrillo, verdad? Construían con piedras, pero las piedras se seleccionaban para poder construir. Los muros se levantaban buscando las piedras más adecuadas. Y nosotros somos esas piedras escogidas por Dios también. Por eso dice también vosotros, como piedras vivas, hemos sido escogidos por Dios y somos preciosos delante de Dios como lo es Cristo, por su gracia, su bondad, su misericordia. Pero ¿para qué nos escoge Dios como piedras vivas? ¿Cuál es el propósito? Edificar. Aquí la palabra edificar no es en el contexto que lo hemos estado viendo en la serie. Una vez más, es una analogía de construcción. ¿Qué es edificar? Construir. ¿Qué Dios quiere construir con nosotros? Cada uno de nosotros somos una piedrita en esa construcción. ¿Qué quiere construir Dios? ¿O qué ha construido Dios? Una casa espiritual. Su iglesia. Hermano, ¿se puede construir una casa con una piedra? ¿O es con la suma de muchas piedras? ¿Ve cómo el ejemplo tiene que ver con nuestra vida comunitaria? Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, amén. Pero todos nosotros hemos sido unidos para construir una casa espiritual. Una casa espiritual como un templo. ¿Qué había en los templos? ¿Quiénes habitaban los templos? El templo de Dios. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes en esta casa espiritual? Nosotros. Vemos la identidad del fundamento de la iglesia como casa espiritual, como lugar de adoración, como lugar donde está la presencia de Dios. La presencia de Dios ya no está en un templo físico. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Por eso nos podemos congregar en cualquier lugar. Físicamente en cualquier lugar. Mira, ahí en tu iglesia qué raro que se reúnan en un hotel. Pero es que estas paredes no son el templo. La unión de nosotros es la casa espiritual. Dios habita en nosotros y habita comunitariamente. Dios está aquí con nosotros. Amén. Por eso el temor y la reverencia al predicar la palabra. A mí me da un poco de gracia porque lo entiendo. Que a veces cuando hermanos van a predicar y yo estoy, se ponen más nerviosos. Pero los que nos paramos aquí a predicar, deberíamos de temblarnos las rodillas sabiendo que Dios está aquí. Y Él está escuchando. Y ha constituido sacerdocio santo. Todos nosotros somos sacerdotes delante de Dios. ¿Y qué hacían los sacerdotes, hermanos? Presentar sacrificios. Cada vez que nos congregamos, ¿qué venimos a hacer? A presentar adoración a nuestro Dios. Cada uno de nosotros como un sacerdote delante de Dios, sacerdocio santo, Él nos ha apartado para Él. ¿Saben que la santidad en el sacerdocio tiene que ver con consagración? Los sacerdocios o los sacerdotes se dedicaban exclusivamente a servir a Dios en el templo. ¿Sí o no? Sí. Pues ahora nosotros no es que nos vamos a dedicar al tiempo completo a servirle literalmente a Dios, pero es que cada momento en tu vida debe de ser un acto de servicio y adoración a Dios. ¿Por qué tú tienes que ser responsable en tu trabajo? Porque es un acto de adoración a Dios. Los jóvenes que están en la universidad o en el colegio, ¿por qué tienen que esforzarse por aprender, ser diligentes? Porque es un acto de adoración a Dios.
Pero en el contexto de la casa espiritual, cada vez que venimos a congregarnos, hacemos actos de adoración a Dios como un sacerdocio que ha sido apartado para Dios. Cada uno de nosotros ha sido apartado para que vivamos para Dios. No solamente aquí el día domingo, cada día de la semana. ¿Y cuántos de nosotros queremos que nuestro sacrificio no sea como el de Caín? Qué duro sería que Dios te dijera: esa adoración que tú me has presentado hoy no es agradable. No la quiero. Pero nosotros, hermanos, tenemos la bendición de que nuestros sacrificios pueden ser y son aceptables a Dios porque estamos en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el texto. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como esa casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Porque estamos en Cristo, nuestros sacrificios son aceptables delante de Dios, o pueden ser aceptables. Pero no es el único factor, hermanos. El sacerdocio tiene que ser santo. ¿Qué le pasaba al sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo sin haberse purificado? ¿Qué le pasaba? Moría. Le ponían un lazo y le ponían unas campanitas. Porque si él entraba a la presencia de Dios sin purificarse, moría. Dios es santo. Amén. Y Él nos pide que seamos santos. Sed santos como yo soy santo. Nuestra vida comunitaria es agradable a Dios en primer lugar cuando presentamos sacrificios por Cristo Jesús. Pero Él también ve nuestro corazón, hermanos. Es necesario entonces procurar la santidad, vivir santamente delante de Dios. No se vale que tú del día lunes al día sábado vivas como se te da la gana y el día domingo quieras venir aquí a presentar un sacrificio aceptable delante de Dios como que si no pasó nada. Porque nuestra vida de adoración es completa, por eso la imagen del sacerdocio. Los sacerdotes vivían todo el tiempo consagrados a Dios. Hermanos, adoremos al Señor. Disfrutemos del poder glorificar a Dios a través de la adoración. Qué hermoso es saber que nuestra adoración es aceptable por la obra de Cristo en la cruz. Pues disfrutemos de eso. Procuremos vivir en santificación. Escudriña la palabra de Dios, medita en ella, obedécele. Y entonces le adoraremos como Él quiere ser adorado. Pero solo quiero terminar recalcando algo. Nuestra vida de oración requiere que seamos parte de esa casa espiritual. Porque yo soy una piedra que unida a otras piedras constituimos la casa espiritual de adoración a Dios. Hermanos, yo espero que cada uno de nosotros pueda ser convencido de la necesidad que tenemos de madurar en la palabra para presentar adoración comunitaria que sea aceptable delante de Dios cada domingo que nos reunimos. Demos gracias al Señor, porque Él nos escogió, nos hizo nacer de nuevo, nos santificó para hacer de nosotros una casa de adoración a Él. Nos estableció como sacerdotes para Él. Y que nuestro sacrificio sea aceptable por Él. Todo esto para gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar.